El texto expositivo se define como aquel que tiene por intención comunicativa explicar o informar sobre un tema de manera clara y objetiva. Este se compone de tres partes principales: una introducción, en donde se presenta el tema definiéndolo; un desarrollo, que es la parte más extensa del texto y tiene como propósito presentar la información de manera más detallada a través de la presentación de características, clasificación, comparación, ejemplificación, reformulación, etcétera, con respecto al tema abordado. Por último, en la conclusión o cierre, se finaliza el texto resumiendo las ideas principales. Cuando queremos redactar un texto expositivo, es necesario conocer las diversas estrategias discursivas que lo componen. Veamos cada una. La definición. La definición es una estrategia discursiva que consiste en explicar el significado de un término o concepto. Esta estrategia se utiliza en el texto expositivo para garantizar una comprensión clara y precisa del tema tratado. La clasificación. La clasificación es una estrategia discursiva que consiste en agrupar elementos según sus características comunes. Esta se utiliza en el texto expositivo para presentar información de forma organizada y estructurada. La ejemplificación. La ejemplificación es una estrategia discursiva que consiste en presentar ejemplos concretos para ilustrar una idea o concepto. Esta se utiliza para garantizar una comprensión clara y concreta del tema tratado. La comparación. La comparación es una estrategia discursiva que consiste en establecer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Esta se utiliza en el texto expositivo para presentar información de forma ordenada y comparar diferentes aspectos del tema tratado. La reformulación. La reformulación es una estrategia discursiva que consiste en expresar una idea de forma diferente, utilizando un lenguaje más claro y preciso. Esta estrategia se utiliza en el texto expositivo para garantizar que la información presentada sea comprensible para el lector. Para ejemplificar todo, leamos el siguiente texto expositivo que posee cada una de las estrategias discursivas antes mencionadas. Los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente mediante la inserción de material genético de otro organismo, ya sea de la misma especie o de otra. La tecnología de modificación genética se utiliza para mejorar las características de los cultivos, como el rendimiento, la resistencia a enfermedades y plagas y la tolerancia a condiciones climáticas extremas. Los alimentos transgénicos se pueden clasificar en diferentes categorías dependiendo del tipo de modificación genética que se haya llevado a cabo. Algunos de los tipos de alimentos transgénicos más comunes incluyen plantas transgénicas. Son plantas que han sido modificadas genéticamente para mejorar su crecimiento, resistencia y capacidad para tolerar condiciones climáticas adversas. Algunos ejemplos de plantas transgénicas incluyen maíz, soja, algodón y tomate. Animales transgénicos. Son animales que han sido modificados genéticamente para mejorar sus características, como la producción de leche, carne o huevos. Algunos ejemplos de animales transgénicos incluyen vacas lecheras, cerdos y salmones. Un ejemplo de un alimento transgénico ampliamente utilizado es el maíz transgénico resistente a insectos, que se ha modificado para que produzca una proteína tóxica para las larvas de la polilla del maíz. Esta proteína les causa la muerte y reduce la necesidad de pesticidas químicos. Otro ejemplo es el tomate transgénico, que se ha modificado para aumentar su tiempo de almacenamiento y mejorar su sabor. La modificación genética de alimentos ha sido objeto de controversia en todo el mundo. Los defensores argumentan que los alimentos transgénicos tienen la capacidad de mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de los pesticidas. Por otro lado, los oponentes alegan que existe un riesgo desconocido para la salud y el medio ambiente y que los beneficios son exagerados. En conclusión, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente para mejorar sus características y rendimiento. Se pueden clasificar en diferentes categorías, incluyendo plantas y animales transgénicos.
Aunque la modificación genética de alimentos es objeto de controversia, es evidente que se trata de una tecnología que puede mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de los pesticidas. Sin embargo, se requiere de más investigación para entender completamente sus implicaciones en la salud y el medio ambiente. Como vemos, el texto expositivo es aquel que presenta información de forma clara, concisa y objetiva. Su estructura consta de una introducción, desarrollo y conclusión y utiliza diversas estrategias discursivas como la definición, clasificación, ejemplificación, comparación y reformulación para presentar la información de forma ordenada y comprensible para el lector. Aprender todo ello nos ayudará a entender y redactar mejor este tipo de texto.